Fenia convoca una rueda de prensa de inmediato. Diles que la doña jamás le huye a nada. Estoy dispuesta a responder todas las preguntas que quieran. Inmediato, doña. ¿Qué quieres, Valeria? Estoy trabajando. Braulio, mi amor, ¿viste el noticiero? ¿Escuchaste lo que dijeron sobre Guillermo? No he tenido tiempo. Le tendieron una trampa a Guillermo y esto es demasiado, Braulio. Ese pobre hombre ha trabajado toda su vida para Altagracia. ¿Lloverá? ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya que estás viendo la televisión, pon el canal del tiempo y avísame si va a llover. Braulio, ¿estás tomado? Valeria, no entiendo por qué haces tantas preguntas cuando lo único que tienes que hacer es ocuparte de los encargos de la doña. Doctor, buenas. Buenas tardes. Oiga, no sabe dónde puedo encontrar al doctor Adolfo Mendoza. Es que, pues, lo encontré por internet. Si no tiene cita, no la van a atender. El documento, por A ver, favor. pero sí, pues, ¿cómo saco una cita o qué? Tiene que venir a las 3 de la mañana. Esperar a que le den un número para registrarla en una lista de espera. Y luego la llaman. ¿Tiene seguro popular? Discúlpeme, doctor. Al señor lo trajimos desde la provincia. Por eso no hicimos a tiempo de sacar ninguna cita. Anoche sufrí un golpe. Estamos aquí porque es una... Tengo mucho trabajo. A ver, doctor. Me imagino que usted estudió 6 años de medicina, más 1 año de servicio social, más 3 de especialidad. ¿Cómo puede ser que en todo ese tiempo nadie le haya explicado cómo hay que atender a un paciente en emergencia? Atendemos por el número que le tocó. Pues el señor no es un número, es un ciudadano que además está inválido. Y no sabemos si el golpe que se dio anoche le causó un daño mayor. No tenemos tiempo para todos. Doctor, disculpe que insista. Me presento. Mi nombre es Saúl Aguirre y soy abogado. Evidentemente usted no recuerda lo que dice el reglamento de servicios médicos. Se impartirán hasta 3 años de prisión al médico que, habiendo sido requerido para atender a un lesionado, no lo atienda. Así que dígame usted, ¿dónde pasamos con el señor o procedo con la denuncia? Por eso no te quería contar todo lo que pasó ayer en la vecindad. Sabía que se te iba a quitar el hambre. ¿Cómo quieres que coma, mujer? Siento una impotencia que me está matando. Abusan de mi gente y no puedo hacer nada. Saúl hizo bastante. Se portó como un héroe. Pues sí, ahora es el hombre de la casa, ¿no? Pero por poco tiempo. Tú vas a salir. Yo siempre le enseñé a nuestro hijo a respetar la ley. Y lo hice porque creía en la justicia, pero ahora... Ya, viejo. No te rindas. No te puedes rendir ahorita. Y mejor que comas, para que agarres fuerzas. Las necesitas. Tú lo cocinaste, ¿verdad? Pues todos me los voy a comer. Espero que estén buenos. Seguro, los hiciste tú. Seguro. ¿Ya ves? Qué ricos. Saúl, gracias. Neta, por hacer que atendieran a mi jefe. Ya no te quiero quitar más tiempo, no te preocupes. No, sí estoy apurado. Pero mira, oye, aquí te dejo mi número. Si se ponen lentos, me avisas y yo me regreso de volada sin pena, ¿sí? Oye, sí sabías que el mundo está lleno de abusivos, ¿no? Pero no están en cualquier parte, están distribuidos estratégicamente para que siempre te consigas a uno. Así que aguas. Sí, no, pues ya lo tengo bien claro. Si te acabas de poner parejo al doctorcito este. Oye, ya vete a ver a tu jefe, yo me ocupo del mío. Sí, voy a ir a hacer la denuncia antes por lo que pasó anoche en la vecindad. ¿A poco sí crees que fue la señora esa la que llama a la doña? Sí, estoy casi seguro. Solamente tengo que conseguir algunas pruebas más. Sí, pues sí. Oye, la neta no sé cómo agradecerte todo lo que Oye, has hecho por no, mí. espérate, ¿qué haces? Espérate. Quiero que tengas esto para que te cuide siempre la Virgencita. Y pues vas a estar en mis oraciones, tu jefe también, y pues para que sepas. Sí, gracias. Don Lázaro, se me cuida. Gracias. Gracias, doctor. La constructora Sandoval es una de las empresas más honorables y respetables del país. Por eso estoy muy desconcertada por lo que dicen de uno de mis empleados,
El ingeniero Guillermo Contreras, porque es un hombre íntegro y honesto, hasta donde yo sé. ¿Por qué no da la cara al ingeniero Contreras? Eso quisiera saber. El ingeniero Contreras es el encargado de la construcción del centro comercial y del estacionamiento. Realmente espero y deseo de corazón que no se haya desesperado, ya que los vecinos le dificultaban el trabajo. ¿Está acusando al ingeniero Contreras? Solo puedo decir que si el ingeniero fue el causante de esos ataques, que no lo creo, lo hizo por cuenta propia, a espaldas de mi empresa. Si el responsable de los ataques de esa vecindad fue el ingeniero Guillermo Contreras, entonces deberá responder ante la ley y ante mí, porque la constructora Sandoval no tolerará ese tipo de agravios, aunque esas personas insistan en vivir en terrenos que son de mi propiedad. Y eso es todo lo que tengo que decirles, amigos periodistas. ¿Todo bien, compadre? Pues me enteré que los atacaron anoche en la vecindad. Sí. La doña está acusando al ingeniero Guillermo Contreras. ¿Sabes quién es? ¿Lo conoces? Sí. Él trabaja desde hace muchos años en la constructora. ¿Sabes dónde vive? Quiero hablar con ese ingeniero. Pues varias veces le llevé documentos para que los firmara ahí a su casa. A ver, no te vayas a meter en más líos, por favor. Y sobre todo, no me vayas a meter a mí en más líos. No, tranquilo. Oye, pásame su dirección. Eso está bien cerca de donde estoy. Oye, mándame un mensaje de texto para que me quede en el teléfono. Voy de volada a su casa a ver si consigo más información. Sí. Gracias. Ay, Azucena, qué bueno que llegaste. ¿Cómo está don Jaime? Me preocupa verlo tan triste, tan enojado. Oye, y mientras lo estabas visitando, ¿no se apareció Saúl por ahí? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No, la verdad no estoy bien. ¿Quieres un café? No, gracias. Pues es que nos fuimos de Veracruz muy repentinamente y desde que llegamos aquí, Saúl se la ha pasado ayudando a todo el mundo y yo estoy de última en la lista. No hemos pasado casi tiempo juntos. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon o por qué me estás diciendo eso? Pues porque se fue al hospital a llevar a esta muchacha, la hija del inválido, y a él también. ¿Y estás celosa por eso? No lo sé. No sé, yo no creo que Saúl se vaya a fijar en una mujer así. Tan joven, tan sin estudios, tan... Pero pues nunca se sabe. Para mi hijo, la lealtad es muy importante, Jimena. Él sería incapaz de engañarte. Créeme, soy su madre, sé lo que te estoy diciendo. Créemelo. ¿Dónde está Altagracia? ¿Por qué estás tan agitado? Porque hablé a la constructora y me dijeron que salió sin decir a dónde. Vine aquí porque no contesta su celular. Tú sabes que Altagracia nunca da explicaciones de lo que hace. Pero no es tan sencillo, Regina. Están culpando al ingeniero Guillermo de un acto vandálico que sucedió en la vecindad. Justo anoche, cuando ella salió y regresó hasta la madrugada. ¿Y tú crees que Altagracia es capaz de culpar a uno de sus empleados por algo que ella hizo? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? ¡Guillermo! ¡Guillermo, soy yo! Ya sé que no te gusta que entres sin avisar, pero ni modo, esto es una emergencia y te aguantas. Ahí te voy. Guillermo, mi amor. Mi amor, vi las noticias, te quiero ayudar. Guillermo. Qué raro. Pues todas sus cosas están aquí. No, Guillermo no se escapó. Esto a fuerzas es obra de... Disculpe. ¿Usted quién es? Soy el licenciado Saúl Aguirre. Entré porque la puerta estaba abierta. Vine a platicar con el ingeniero Contreras. No se me acerque. Vino a llevarse las cosas de Guillermo, ¿verdad? Para que todo el mundo piense que se escapó de aquí. No, yo no sé de qué me está hablando. Mire. No, por favor, no me vaya a hacer nada. Yo no me vaya a disparar. No, nada más, mire, estoy sacando mi cartera. Solamente le quiero enseñar una tarjeta mía para que sí se dé cuenta que le estoy diciendo la verdad. Soy abogado. Ay, sí. Otro abogado cómplice de Altagracia. ¿Usted está hablando de Altagracia Sandoval? Ay, no se haga. Ya sé lo que le están haciendo a Guillermo. Dígale a la doña que no la voy a acusar, pero que no me mate, por favor. ¡Cobardes! Cobarde yo. Nunca, Guillermo. Por favor. El enfrentamiento de anoche con la vecindad fue un error. Y cuando se comete un error, lo mejor es asignarle un culpable. Si quiere, acepto el dinero que Braulio me ofrecía. Y me voy lejos, de verdad. Se los prometo. No seas imbécil, Guillermo.
Pero el dinero solo fue una mentira para convencerte, nada más. Además, ya tenemos tu confesión. Nunca me agradaste, Guillermo. Nunca confié en ti. Perdón, doña. Perdón. Qué pena, pero los muertos no hablan. No. Braulio, adelante. No, por favor. Por favor, no. Por favor. No, por favor. Yo no soy ni aliado y mucho menos matón de la doña. De hecho, esa mujer fue quien metió en la cárcel a mi papá. Mire, aquí tengo imágenes que demuestran lo que le estoy diciendo para que vea de qué lado estoy. Vea. ¿Sí ve? Ajá. Es la vecindad de mi papá. Sí, sí. Si yo fuera aliado de la doña, no lo hubiera acusado públicamente, ¿no cree? Sí, le creo. Pero no nomás por el video, sino porque la verdad sí siento su buena vibra. ¿Y usted qué es, adivino o qué? Pues sí, un poquito sí. No sé, algo aquí adentro me dice que usted sí está diciendo la pura neta. Que Guillermo está en un apuro bien feo. Si es que no está. ¿Muerto? ¿Usted cree que Altagracia Sandoval es capaz de mandar a matar a Guillermo Contreras? Yo nomás le digo que sus cosas están aquí. Él no se peló para ninguna parte. Dígame, ¿qué tanto y de dónde usted conoce a la doña? Qué silencio. Un culpable más y un estorbo menos. No te entiendo, Altagracia. Eliminaste a Guillermo, que trabajó tantos años para ti. Y sin embargo, la otra noche no me dejaste matar a Saúl Aguirre, que es un estorbo mucho mayor. Saúl Aguirre puede correr la misma suerte que Guillermo si sigue molestando. Tú no te vas a encargar de él. Hay hombres de los que me encargo yo personalmente. Saúl Aguirre es uno de ellos. Ya le dije que yo no conozco a la fulana esa, Altagracia Sandoval. Nunca la he visto en persona. Por el miedo que le tiene, parece que sí la conoce. Bueno, pues porque soy mujer de Guillermo y él lleva años chambeando para ella, pero la verdad es que siempre me dice que es una arpía, que es una vieja muy peligrosa, que es una víbora. ¿Y eso no la convierte en asesina? ¿O sí? Pues yo lo único que sé es que Guillermo es un hombre honrado. Él no mandó a esos matones a la vecindad. Sus patrones lo están culpando para lavarse las manos. Usted es la mujer de Guillermo Contreras, así que me imagino que podrá decirme dónde lo puedo encontrar. O qué lugares frecuenta, no sé, quizás se fue a la casa de algún amigo. No. Él es un hombre muy solitario, nada más me tiene a mí. Yo no sé nada, abogado. Estoy muy mortificada por Guillermo. Por favor, ya déjeme en paz, sí, por favor, con permiso. Perdón. Sí, Jorge. Me dijiste que te avisara si veía algún movimiento extraño en la construcción. Pues creo que la doña está aquí. Estoy viendo a uno de sus matones de confianza. Está bien, voy para allá. Gracias. Órale. Señora, por favor, le voy a dejar mi tarjeta y si sabe algo de Guillermo Contreras, por favor, avíseme. Y si decide cambiar de opinión y contarme lo que no me quiso contar de la doña también. Encárgate que le llegue a la prensa la confesión de nuestro difunto, asumiendo la culpa de los ataques a esa vecindad. Eres increíble. Acabas de matar a un hombre y estás como si nada. No te confundas, Braulio. Yo no soy como tú. No disfruto matar. Si Guillermo está muerto es porque era necesario. Vete ya de una vez. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Me faltan cosas por hacer? ¿Qué cosas? Bueno, a ver si me entiendes de una vez por todas. Tú no eres nadie para hacerme preguntas. Si alguna vez tuviste una ilusión, si te di algo es solo para que me ayudaras a sacar a Lázaro. Jamás pierdo la ilusión de que algún día me des una oportunidad. Por favor, Braulio. ¿Cómo te atreves a soñar conmigo, idiota? ¿Sabes que cuando veo a tu hijo Diego pienso que no es hijo tuyo?
De una sabandija no puede salir un muchacho tan noble, tan bueno. Seguramente cuando te ilusionabas conmigo, tu mujer se divertía con otro.